Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Lo que comenzó como un día de rutina médica terminó convirtiéndose en una de las escenas más desgarradoras y, al mismo tiempo, más conmovedoras de la vida de Cemre Arda. Todo ocurrió en un hospital de Estambul, cuando una broma de mal gusto de un médico, al anunciar que el corazón de Gökberk Yıldırım se había detenido, desató una tormenta emocional que nadie esperaba. La noticia, aunque luego desmentida, cayó como un rayo en medio de un pasillo silencioso. Cemre, incapaz de soportar la angustia, corrió entre lágrimas hacia la madre del actor, que aguardaba noticias con el alma encogida. Y allí, en un gesto que estremeció a todos los presentes, la actriz se desplomó en sus brazos y pronunció la palabra que marcaría el episodio: madre. No se trataba de un simple impulso, sino de una confesión visceral. Quienes estuvieron allí coinciden en que ese madre fue un grito nacido del corazón, una revelación de que Cemre ya no veía a esa mujer como la suegra que podría llegar a tener, sino como una verdadera madre. Entre sollozos repetía: madre, no lo dejes solo, no lo permitas, mientras la madre de Gökberk, también con lágrimas en los ojos, acariciaba su cabello y respondía con ternura: hija mía, tranquila. Él sigue aquí, no lo hemos perdido. Los testigos no pudieron contener la emoción. Aquella escena, cargada de dolor y al mismo tiempo de amor, quedó grabada como una postal inolvidable. Era el nacimiento de un vínculo nuevo, uno que iba más allá del romance. Un lazo familiar que se forjaba entre lágrimas compartidas. Las enfermeras y pacientes que fueron testigos del momento lo describieron como una secuencia digna de cine. Cemre, temblorosa, abrazada a la madre de su amado, ambas sollozando sin consuelo, mientras Gökberk, aún aturdido, observaba cómo las dos mujeres más importantes de su vida se fundían en un abrazo de dolor y amor. Algunos aseguran que sus ojos también se humedecieron al contemplar aquella imagen. Comprendió que no solo él y Cemre estaban unidos, sino que existía ahora un lazo irrompible entre ellas. Como verdadera familia, narró un testigo. En cuestión de horas, las redes sociales hicieron eco del episodio. En Twitter, el hashtag #MadreCemre escaló posiciones hasta convertirse en tendencia. Miles de mensajes celebraban la sinceridad del gesto: llamarla madre en ese instante fue lo más puro que he visto. Eso no se actúa, se siente, escribió un usuario. Otro añadió: ya no hay dudas, Cemre no es solo la novia de Gökberk, es parte de la familia Yıldırım. La emoción no se quedó en el público anónimo. Varias celebridades se pronunciaron. Afra Sarıoğlu compartió en sus historias: ver a una mujer tan joven llamar madre a la madre del hombre que ama en un momento de desesperación es prueba de un amor sin fronteras. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan, amigo cercano de Gökberk, declaró: cuando la familia abraza a la persona que amas, no hay nada más grande. Cemre demostró que su amor es eterno. Tras la conmoción inicial, la madre de Gökberk dejó claras sus emociones. Confesó a su entorno más cercano que, desde ese día, veía a Cemre como a una hija. Ese, madre, no fue un gesto planeado, fue el grito de alguien que ya forma parte de mi vida. No necesito más pruebas para saber que ella es la mujer indicada para mi hijo, dijo entre lágrimas. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios aseguraron que la madre del actor comenzó a apoyar con más fuerza la idea de un compromiso formal. Un columnista lo resumió así: cuando ves a alguien sufrir por tu hijo como si fuera propio, entiendes que merece estar en su vida para siempre. El episodio no se limitó a Turquía. En Italia, la revista Chi tituló: drama en un hospital turco, la actriz que llamó madre a su suegra entre lágrimas. En España, el programa Socialité dedicó varios minutos a analizar el simbolismo del gesto: decir madre, en un momento así es más fuerte que cualquier declaración de amor. Es un pacto emocional que une a dos mujeres para siempre.
En Latinoamérica, donde los actores cuentan con millones de seguidores, hashtags como almohadilla Zenbei madre y almohadilla amor verdadero se convirtieron en tendencia durante horas. Los más cercanos al actor aseguran que Gökberk quedó profundamente tocado al ver a su madre y a su pareja fundirse en un abrazo que traspasaba cualquier etiqueta. Ese momento me hizo comprender que no hay marcha atrás. Ellas se pertenecen como madre e hija, habría confesado más tarde a sus allegados. La imagen, capturada por cámaras de seguridad del hospital, mostró con crudeza la intensidad del instante. El rostro de Zenbei desfigurado por las lágrimas, los brazos de la madre rodeándola con ternura, y esa palabra, madre, resonando como un eco imborrable. Para muchos, fue la prueba definitiva de que el amor entre Zenbei y Gökberk ya no se limitaba a lo romántico, sino que había alcanzado la categoría de familia. Después del episodio, las especulaciones sobre un posible compromiso formal no dejaron de crecer. Según la prensa del corazón, la madre del actor estaría alentando a su hijo a dar el siguiente paso. Cuando una mujer ama a tu hijo hasta el punto de llorar en tus brazos, llamándote madre, sabes que es la persona indicada, habría comentado a una amiga cercana. Lo ocurrido en el hospital es recordado como una de las escenas más emotivas que la prensa de espectáculos haya narrado en años. Un malentendido médico terminó por convertirse en la demostración más contundente de amor y unión familiar. Para los seguidores, aquel madre simboliza el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja, una etapa en la que ya no son solo dos, sino una familia unida por lágrimas compartidas, lealtad y amor verdadero. Desde MR Magazine queremos preguntar a nuestros lectores hispanohablantes, ¿qué opinan de este gesto? ¿Creen que fue la confirmación de que Zenbei ya forma parte de la familia YLDRM? ¿Piensan que este episodio acelerará un compromiso oficial entre los actores? Contadnos en los comentarios, queremos leer vuestras impresiones. Y, como siempre, os recordamos, suscribíos a nuestro canal MR Magazine, activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna exclusiva. Dejad vuestro like si este relato os ha emocionado, y si queréis apoyarnos aún más, uníos con el botón unirse, para ayudar a que podamos seguir trayendo historias únicas del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una broma médica cruel acabó sellando un lazo eterno. El eco de aquel madre sigue resonando no solo en los pasillos del hospital, sino también en los corazones de millones de personas que fueron testigos, a distancia, de cómo el amor puede transformar el dolor en familia. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.